La FIFA encuentra otra manera de prostituir el fútbol, de inyectarle una manguera al espíritu para absorber la esencia del deporte rey en pos y a favor del mercantilismo desenfrenado. Vamos a hablar un poquito de la pausa de hidratación. La pausa de hidratación que está generando mucha polémica. No sé si mucha polémica, pero aparentemente si uno consume el mundial a través de las redes sociales y el internet, pues parece que fue una polémica más grande de lo que yo creo que es en verdad. Pero obviamente porque hay que generar contenido, hay que poner videos de mira cómo destruye la FIFA el deporte rey, mira cómo quieren adaptar y reinventar el deporte para que se parezca más a la NFL o a un deporte de consumo masivo americano. Porque evidentemente pues, el único mercado que le falta a la FIFA a reventar por completo es el mercado del consumidor deportivo televisivo de Estados Unidos, que es la gallina de los huevos de oro. No, porque al final el fútbol por el mundo ya se consume de una manera masiva e imparable, menos en Estados Unidos. Y 32 años después, otra vez un intento de inyectarle el soccer a los americanos a ver si lo consumen más y se dejan su plata mientras lo miran. Vamos a hablar de la pausa de hidratación. La pausa de hidratación. Yo creo que hay un tema muy interesante con la pausa de hidratación, que es el siguiente. Lo que le molesta realmente a la gente, y creo, y a mí a veces me molesta también, porque yo estoy sentado en mi sofá y me paran el partido a los 22:30 y estoy gritando ¡Fútbol! No me parece el fútbol. Pero aunque he escuchado a técnicos quejarse, y a alguna personalidad del fútbol, todavía no he escuchado a muchos jugadores quejándose. Ahora me dirán algunos, no, lo que pasa es que los jugadores están amordazados por la FIFA no les permite quejarse ni del nuevo formato, ni de las cosas nuevas. Yo creo realmente que está bien un descansito de 3 minutos a la mitad del primer tiempo, sobre todo en un torneo de verano. Yo no creo que esto quiera decir, porque la FIFA tampoco tiene ese poder, de que ahora en todo el fútbol del mundo se va a convertir en que a los 22 minutos haya una pausa de hidratación. Aunque esté jugando la Champions en enero contra el Krasnodar de Rusia y haga menos 70 grados, quizás ahí tenga que hacer una pausa de calefacción. No lo sé. Pero la FIFA tampoco tiene ese poder. Yo creo que es una cosa que se contextualiza en torneos de verano internacionales, en lo que la realidad es que hace mucho calor. Y hay partidos en los que quizás no hace tanto calor, pero yo sí he escuchado a algún técnico, y me parece muy coherente decirlo, si va a haber una pausa de hidratación porque en general hace mucho calor, pueden haber partidos en los que no haya tanto calor, pero la realidad es que si vamos a insertar esto en el juego, que sí es una cosa a la que hay que adaptarse, porque no solamente es una pausa para tomar agua y descansar, también es un momento táctico del equipo de reagruparse, de dar un par de instrucciones, de ver qué está funcionando, qué no. Es verdad que hay toda una readaptación del juego alrededor de la pausa de hidratación, pero lo que sí me parece coherente es que o la hay o no la hay. Y si la hay, la tiene que haber en todos los partidos. Aunque en un partido hagan 80 grados y en otro partido hagan 20 y esté con la brisita rica, sí es verdad que la tienen que haber en todos los partidos, porque no puedes empezar el partido diciendo vamos a ver si a los 22 minutos hace mucho calor, o si a los 22 minutos los jugadores están cansados y necesitan un traguito de agua. O sea, se pone como algo que va a estar fijo desde el comienzo y en todos los partidos hay una pausa de hidratación. Tiene sentido, tiene sentido. O sea, nosotros nos quejamos desde el sofá porque lo estamos viendo, qué lindo, pero nosotros no estamos corriendo en el campo de juego con 35 grados. Yo no he escuchado mucho a los jugadores quejarse. He escuchado a gente quejarse y creo que este es el problema. El problema no es tanto la pausa de hidratación en sí misma, sino lo que le molesta a la gente es para qué se usa la pausa de hidratación. Y es evidente que la pausa de hidratación pues, se usa para meter otra tanda comercial con cansador en medio de un partido. ¿No? Y quizás desde un punto de vista muy americano de ver el deporte o de ver el consumo televisivo, 45 minutos sin pausas televisivas son impensables. En Estados Unidos y en los deportes que ellos tienen no existe un momento de 45 minutos sin una pausa comercial. Entonces tenían que meterla. Ahora, también por otro lado nos estamos quejando como si fuéramos un poco novatos, ¿no? Y muy ilusos de decir, nos están metiendo los comerciales en el fútbol. Mira, el fútbol está lleno de comerciales por todo lado. Quizás no la pausa para meterte un comercial en la tele, pero encuéntrame un plano, que no sea un plano cercano de un jugador en un partido, encuéntrame un plano del partido donde no veas comercial, está todo lleno de vallas publicitarias, todo lleno de todas las marcas por todos lados. Está claro, o sea, el fútbol, o sea, se usa para vender productos, la vida se usa para vender productos, pero la pelota no se mancha. O sea, también quiero ir
a ver un poco de lo que estoy viendo este mundial, cuánto está afectando en el juego. Es verdad que hay unas estadísticas muy interesantes que te dicen, mira, hasta la pausa de hidratación, este equipo tenía el momentum, y después de la pausa el momentum cambió. Pero esas son cosas casi naturales del fútbol. O sea, hay muchas cosas que te cambian el momentum de un partido. O sea, hay jugadas que te cambian el momentum de un partido, lesiones, expulsiones, que tampoco puedes eliminar del juego, ¿no? Y no está mal, o sea, es natural que el momentum del partido vaya cambiando, ya sea por una pausa de hidratación, ya sea porque uno metió un gol de otro partido, o porque se rompe la rodilla a un jugador importante, o porque te expulsan a uno en una jugada que también era de otro partido, porque un equipo estaba dominando y de repente salió a la contra y el central del equipo que estaba dominando lo tuvo que parar y lo expulsaron. Hay un montón de cosas que te cambian la naturaleza de un partido, el momentum de un partido. Ahora, la pausa de hidratación está programada, pero lo que no está programado es que te cambie el momentum del partido. O sea, eso no es necesariamente cierto. Yo creo que a la gente lo que le molesta es eso, ¿no? A la gente lo que le molesta es que te claven otra publicidad en medio del partido. Pero yo creo personalmente que no es una cosa perjudicial. O sea, además por otro lado, que también un poco para romper una lanza en favor, está esto de la pausa de hidratación, pero por otro lado se han implementado un montón de reglas que van en la dirección de que el juego sea más fluido, que los laterales se tienen que sacar más rápido, los saques de meta se tienen que sacar más rápido, ya no se puede quedar uno tirado haciendo de la finta de que... Ya lo hemos visto mucho en los partidos, o sea, que uno se cae porque hay un choque, pero en verdad no le pasó nada, se tira, se queda un minuto en el suelo, ve que el partido no va a parar y se para porque no tenía nada. Entonces también esas cosas están yendo en pos de que el partido sea más dinámico. Y la verdad que estamos viendo partidos bastante dinámicos. O sea, partidos que se están jugando a un nivel muy alto, o sea, de velocidad, partidos muy rápidos. Y yo creo que la pausa de hidratación no está afectando tan negativamente como lo sugeriría la bulla que hay alrededor de la pausa de hidratación en las redes. Habría que preguntar a los jugadores, ¿qué les parece? Habría que preguntar a los jugadores, en verdad, porque sí, yo al final creo que también esto es un problema que viene expresado en este libro que recomiendo un montón, que ya cuando termine el Mundial volveré con el contenido normal y hablaremos de este libro, que es buenísimo. Y en este libro dice una cosa muy interesante. Y dice que el debate en general y casi el carácter humano está cambiando y se está adaptando, no necesariamente de manera positiva, yo creo que de manera negativa, a la naturaleza de los algoritmos. Y es interesante porque dice, la naturaleza del algoritmo y de la vida digital se entiende como sí o no. O sea, es un 1 o un 0, on and off, like o no like o dislike. Entonces, esa naturaleza de funcionar de los algoritmos, que son hoy en día los que nos recomiendan casi todo el contenido que vemos, los que nos recomiendan casi todas las maneras en las que consumimos, y mucho casi la manera en la que pensamos ya sobre la vida, nos está llevando a ese territorio donde los matices son inconvenientes, donde no existe el matiz, donde tiene que ser sí o no, on and off, a favor o en contra, 1 o 0. Y eso me parece interesante, porque yo creo que estamos perdiendo la capacidad de entender que muchas cosas tienen matices. Y que esto de la pausa de hidratación, ¿no? para llevarlo de nuevo a lo de la pausa de hidratación, no es malo o bueno, o no tiene que ser malo o bueno. Tiene cosas malas, no tiene cosas negativas que a la gente le molestan, pero también tiene cosas buenas. O sea, no tiene que ser todo 1 o 0, sí o no. Puede estar en el medio, y puede tener sus cosas malas, y puede tener sus cosas buenas. Pausa de hidratación. Para resumir un poco, sin extenderme demasiado, a mí lo de la pausa de hidratación no me molesta tanto. No sé qué piensas tú, no sé si te molesta tanto a ti. Sí me molesta, como digo, que a veces estoy viendo el partido y me ponen el comercial, que además es siempre la misma tanda predeterminada en la transmisión que yo tengo, de ver los mismos comerciales y estoy sentado en el sofá, ¡fútbol! Pero bueno, o sea, también pasa, o sea, también no es, o sea, lo que pasa es que puede molestar que sea algo programado, como repito, pero hay un montón de momentos en los que el fútbol se para. O sea, hay momentos de lesiones, hay momentos en los que de repente tiene que ir a ver el árbitro una jugada y el partido se para 3 o 4 minutos para ver si un gol fue gol, para ver si fue offside, para ver si le saca roja a un jugador, y el partido se para. Quizás a mí como espectador me gustaría más estar mirando en ese momento lo que está pasando en el campo, ¿no? Lo que hablan los jugadores entre ellos, con el técnico. No sería quizás un poco más ese purismo del fútbol de, aunque se haya parado el partido, quiero ver lo que está pasando en la cancha, porque es verdad que cuando el árbitro se va a mirar el VAR y se tarda 5 minutos en determinar si va a ser gol o no, no te ponen una tanda comercial.
Yo creo que eso va un poco a lo mismo, ¿no? O sea, los americanos no están acostumbrados a 45 minutos sin cortes comerciales. No pasa nunca en la televisión americana, salvo cuando te ponen una película en algún canal por el que ya estás pagando, me imagino. Pero en ningún contexto que no sea, sobre todo en contextos deportivos, no hay un deporte en Estados Unidos que la gente consuma donde se pasen 45 minutos sin ir a comerciales. Eso es revolucionario para la mente americana. Pero bueno, voy a terminar con eso, con preguntarte a ti qué te parece el tema de la pausa de hidratación. Yo personalmente te repito, yo creo que no está afectando mucho y que con las otras reglas que se le suman, creo que estamos viendo partidos muy buenos, muy dinámicos y que de momento las quejas que he escuchado van en relación a para qué se usa la pausa de hidratación, pero no tanto a la pausa de hidratación en sí misma. Y como digo, para cerrar el punto, o sea, creo que es coherente que si van a haber pausas de hidratación, las hayan en todos los partidos, ¿no? Y de antemano que esté establecido que va a haber una pausa de hidratación, porque si no, que vamos a esperar al minuto 20 a ver si hace mucho calor o a ver si un jugador tiene sed. Eso, matices. La pausa de hidratación tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero al final, qué lindo es el Mundial, ¿no? Y siempre lo voy a decir esa frase en todos estos videos que hay del Mundial, porque qué lindo es el Mundial. Y podrán haber un montón de cosas turbias alrededor, ¿no? Y un montón de cosas manchadas siempre alrededor de la organización, de cómo se mueve la gente, de la industria del fútbol y el turismo. Pero el Mundial, que es lo que pasa dentro de la cancha, está siendo un gran Mundial, ¿eh? Y no creo realmente para nada que el escándalo de la pausa y hidratación tenga el tamaño que parece tener si uno lo mira por las redes. Así que bueno, una tercera y última pausa de hidratación. Si te gusta esto que te estoy trayendo sobre el Mundial, dale un like, suscríbete, compártelo. Cuéntame qué te parece la pausa de hidratación. Y bueno, ya venimos con más.